Unión, Progreso y Democracia se estrena esta legislatura en el Parlamento Vasco con Gorka Maneiro como representante. Señor Maneiro, Gabón. Gabón. Ustedes apostaban claramente por el cambio, creían que era el tiempo de abrir una nueva etapa después de los gobiernos de Ibarretxe durante una década. ¿Qué valoración harían del gobierno de Patxi López desde que se ha constituido? Bueno, sí, efectivamente nosotros abogábamos por el cambio, ¿no? De tal forma que el nacionalismo vasco pasara a la oposición y se pudiera gobernar Euskadi de forma distinta, de tal forma que se pudieran aplicar políticas diferentes a las que se han aplicado durante 30 años y se pudieran hacer las cosas de una manera distinta, más abierta, ¿no? De tal forma que Euskadi pueda encajar mejor en España y en Europa, ¿no? A la hora, por lo tanto, de defender una Euskadi más abierta, no tan anclada en siglos pasados, supuestos, sino más moderna, más progresista y más vinculada a los problemas actuales en España y en Europa. En cuanto a lo acontecido hasta el día de hoy, digamos que es poco tiempo todavía para analizar las cuestiones, ¿no? Creo que este gobierno necesita más tiempo que 6 meses para cambiar las cosas que se han hecho mal durante estos años pasados. Vemos discursos nuevos, vemos diferentes formas de hacer las cosas. Por lo tanto, habrá que ir controlando qué se hace en las próximas semanas, qué políticas se aplican, pero en principio satisfechos por el cambio. Ya digo que este es un cambio que habrá que hacer un seguimiento para que efectivamente se apliquen las políticas que consideramos son necesarias. ¿En qué debería centrarse, básicamente? Pues debería centrarse, por un lado, en lo que se está centrando, que es en la deslegitimación política y social del terrorismo, en devolver la voz o dar la voz por primera vez a las víctimas del terrorismo, en garantizar las libertades, en garantizar la libertad entre los diferentes ciudadanos y en corregir determinadas políticas que se han aplicado en los últimos años, ¿no? Entendemos que debe modificarse la política lingüística, que debe garantizarse que se pueda estudiar en euskera, pero que sea en libertad, sin imposiciones, atendiendo a los derechos ciudadanos. Creemos que el ámbito educativo es de extraordinaria importancia. Hay muchas cosas que modificar ahí, porque muchos de los problemas de las sociedades actuales están, lógicamente, en el ámbito educativo. Y creemos también que hay que abandonar ese discurso vasquista o soberanista en relación con el encaje de Euskadi en España y hay que tratar de fomentar un Estado igualitario, solidario, donde todas las autonomías tengan exactamente las mismas competencias a fin de garantizar la solidaridad y la igualdad ciudadanas. El camino es largo, pero es muy interesante y se puede hacer. Ustedes hacen bastante hincapié en la cuestión lingüística. Es un asunto muy sensible en este país, usted lo sabe bien. ¿Habría que limitar la expansión del euskera? ¿Dónde podríamos poner el fiel de la balanza para que UPyD esté cómodo? No hay que limitar la expansión del euskera en absoluto. Lo que hay que hacer es garantizar los derechos ciudadanos. Estamos absolutamente de acuerdo en que se garantice en las diferentes administraciones públicas vascas que toda aquella persona que vaya a la Seguridad Social, que vaya a Hacienda, que se dirija a la Ertzaintza, pueda hacerlo en euskera y que haya siempre personas ahí preparadas para hablar en euskera. Por supuesto que sí. Hay que garantizar que todos los ciudadanos, todos los chavales puedan estudiar en euskera. Por supuesto que sí, faltaría más. Lo que no se puede hacer es obligar a aprender euskera o exigir conocimientos de euskera para determinados puestos de la administración o exigir perfiles lingüísticos excesivos para determinados puestos, porque nos parece que es realmente injusto. Creemos que lo mejor para el euskera es garantizarlo en igualdad y en libertad, de tal forma que toda aquella persona que quiera utilizarlo pueda hacerlo. Y creo que será mejor, tanto para la convivencia entre vascos como para el propio futuro de la lengua. Estoy convencido de ello. Y a su juicio, hasta ahora se estaba dando un desequilibrio, se estaba cometiendo un exceso a la hora de exigir, por ejemplo, euskera en el acceso a la administración. Sí, eso está perfectamente demostrado y denunciado. Se exigen conocimientos de euskera para puestos de la administración donde no se necesita y por lo tanto diferentes trabajos de administración, en trabajos de limpieza, para determinados puestos se exige conocer euskera cuando esa persona no va a estar de cara al público
y por lo tanto es profundamente injusto, porque además hay que tener en cuenta que vivimos en Euskadi, que es un lugar donde muchísima gente no conoce el euskera por situaciones conocidas en el pasado, porque en nuestra época pues era más difícil estudiarlo y por lo tanto hay que tener comprensión y por lo tanto hay que utilizar más mano izquierda, hay que hacerlo con más cuidado, porque hay gente que ha venido sufriendo muchísimo como consecuencia de que se exigían incluso también perfiles lingüísticos exagerados para el puesto en el que esta persona iba a trabajar en la administración. Es simplemente eso, garantizar estos derechos, pero no es en absoluto una postura que abogue por la limitación del euskera, en absoluto. UPyD también tiene opiniones que en determinados aspectos navegan contracorriente de la mayoría parlamentaria. Por ejemplo, el